Bienvenidos a este último episodio de la temporada 3 de Hakuna Matata por el mundo, por Brasil. La verdad es que es muy difícil para nosotros despedirnos de este hermoso país. No sabemos si se debe a que fue el primer país que recorremos en el camper, porque si bien pasamos por Chile y por Paraguay, el paso fue muy fugaz y acá estuvimos 6 meses. Muchas cosas, conocimos mucha gente, nos han pasado cosas muy lindas, visitamos lugares increíbles, probamos comidas muy locas. Aprendimos otro idioma, fue todo una cultura nueva, la verdad. Fue fabuloso. 6 meses que sin duda que no vamos a olvidar. Pero lamentablemente es hora de irnos porque se nos acaba el visado. Así que es hora de seguir adelante. Pero antes de pasar al siguiente país, que va a ser Uruguay, queremos darle a Brasil el cierre que se merece. Así que vamos a hacer una recopilación de los mejores momentos y responder un montón de preguntas que nos han hecho de este hermoso país. Así que quédense a ver este último video de la temporada 3 de Hakuna Matata por Brasil. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Para recapitular un poquito con toda nuestra historia en Brasil, nosotros ingresamos a este hermoso país el 2 de octubre del 2021, nos dieron 90 días y después solicitamos una prórroga, una renovación por 90 días más, con lo cual cumplimos nuestro plazo máximo, que es de 180 días en un año. Si quieren ver más sobre la renovación, pueden ver el episodio 11 y 12 de la temporada 3. Así que hoy, 26 de marzo, después de haber estado casi 6 meses, nos vamos de este país. Por otro lado, contarles que recorrimos 15.000 kilómetros de este país que es gigante y nos quedaron obviamente un montón de cosas por conocer. Y pasamos por 19 de los 27 estados que hay en total acá en Brasil. Si bien conocimos un montón, sin duda es que nos llevamos una gran lista de lugares para volver, y esa va a ser la excusa para volver a Brasil en otro momento a recorrer todo lo que nos quedó pendiente. Y ahora en esta charla informal vamos a descubrir cuáles fueron las cosas que más nos gustaron de Brasil al uno y al otro. Tenemos una listita de preguntas que nos hicimos, así que voy a ir leyendo las preguntas. ¿Arranco yo? La primera es, ¿cuál fue el lugar más raro que dormimos? Para mí, el lugar más raro que dormimos fue en el punto más occidental o oriental. Oriental. O sea, no por haber sido el punto más oriental, pero llegamos a ese lugar y era como una playita, había algunos bares, ya era medio tardecita. Había un cartel que decía que era el punto más oriental y sacamos una foto y después no sé qué hacemos, dormimos acá, no nos daba mucha confianza. Le preguntamos a un señor de un bar y nos dijo, sí, pueden estacionarse acá. Así que dormimos como en un... No tenemos fotos de eso. Era como un baldío al lado de un bar, todo medio oscuro. Se hizo de noche, no quedó nadie. No pasó nada, pasamos una noche espectacular, pero fue un lugar raro. Para mí la más rara fue que dormimos en un lugar que se llamaba Morro Branco y llegamos a un bar a trabajar, necesitábamos wifi y estuvimos trabajando en un restaurante. Nos quedamos ahí a trabajar todo el día, almorzamos, cenamos, dijimos, che, podemos dormir acá al lado, y era un baldío, básicamente. No siempre dormimos en playas, anoche dormimos ahí, en el baldío ese que está al lado del bar que ayer vinimos a trabajar, trabajamos todo el día y como el internet era muy bueno, el dueño nos dijo si se quieren quedar ahí al lado, pueden quedarse. ¿Cuáles fueron las 3 comidas que más te gustaron y llamaron la atención? Creo que las 3 fueron todas dulces. El beijinho sin duda se llega acá, top número 1. Un bomboncito de leche condensada. Con la pasión que lo cuenta. Y coco. Exquisito. Exquisito. Acá tengo que hacer una aclaración. Exquisito en portugués significa raro. Y para nosotros en el español es algo que es muy rico, muy sabroso. Ahí podemos enganchar con una anécdota que nos hicieron probar Brigadeiro la primera vez, que es parecido al beijinho pero con cacao, es así tipo chocolate. Y dijimos, qué exquisito. Y nos quedaron mirando como diciendo... Me gustó. ¿Qué les pasó que no les gustó? Y ahí le explicamos que para nosotros era muy rico. Así que sepan que si van a Brasil, si dicen exquisito, significa raro. Mi puesto número 2 se lo lleva... No sé, o sea, no tengo puestos, son sin duda los 3. La tapioca fue una comida que... Nada, sobre todo práctica para hacer.
y que se puede comer con cosas dulces o cosas saladas. Entonces durante muchas veces desayunamos, como hacen los brasileros, tapioca con huevo, o almorzamos con verduras, tomate, palta, huevo, cosas O a la así. noche te queda jamón y queso, hacer una tapioca de jamón y queso. Y De hecho, dulce, nos trajimos un paquete. sí, y dulce con leche condensada es como lo más parecido, entre comillas, para nosotros los argentinos, el panqueque con dulce de leche. Son dos cosas diferentes, quiero decir, porque nada le gana al dulce de leche, pero bueno, está por ahí. Y la que más me sorprendió de todas, debe estar el video archivo seguramente, de la pizza dulce, porque yo dije, ¿qué? ¿Pizza dulce? O sea, esto nunca me lo imaginé, o sea, es como, encima digo, caliente, o sea. Pero no puede ser feo nunca. Masa de pizza que es riquísima, con chocolate blanco, leche condensada, pedazo de banana. Yo soy fanática del chocolate blanco. Es una bomba. Me encantó. La mejor pizza dulce que comí, la comimos la primera noche que llegamos a Brasil con Rafa, un seguidor en San Miguel de Iguazú, si no le estoy errando el nombre. Todo eso que parece queso es chocolate blanco. Chocolate blanco. Lo que a mí me sorprendió es que dije, bueno, será algo frío. No, está caliente, como Pizza. una pizza. Me quedé con Muy, muchas muy ganas rico. de despedirme de Brasil comiendo una pizza dulce. Buscamos, pero no conseguimos. Sí. ¿Y cuáles fueron las tres tuyas? El feijoão, sin duda, que es muy típico de Brasil. Re sabroso, son como porotos negros, cocinados así con tipo una cebollita y unos condimentos típicos de Brasil. Lo comen todo el tiempo, eso nos llamó un montón la atención. O sea, la comida de los brasileños siempre tiene arroz, feijoão y otra cosa que van cambiando, a veces pollo, a veces carne, pero siempre. Y nos hicimos muy adictos a los porotos. Nos trajimos también un paquete para seguir comiendo. El acarajé es un plato típico de Bahía y a mí me gustó un montón. A Caro no le gustó mucho. Era una bomba, era muy pesado. Era como un pan de porotos, no negros, otro tipo de porotos, frito en aceite de palma, que es un aceite re pesado. Y en el medio llevaba como un montón de cosas. Encima la primera vez que preguntamos no entendimos nada de qué tenía. Pero tenía camarones y como otra salsa, una salsa que se llama vatapá, que es una salsa pesada. Muy rico. Buenísimo. Vale la pena, si van a Bahía, probarlo porque es bien tradicional. Eu nunca fui pra Bahía. Eu nunca fui pra Salvador. Es muy fuerte el olor de la amiga. O sea, no es que no me gustó, pero el olor sí. que tenía era como muy. O sea, si ves un puestito que venden acarajé, te das cuenta porque se siente un montón. Y otra que es también típica en toda... Cada vez que prenden el fuego y hay una parrilla, así hagan carne, verdura, lo que sea, hay pan de ajo. Que vienen los industriales, que se compra ya el paquetito y lo ponen en la parrilla. Y si no, lo hacen casero. Las últimas 2 veces que lo comimos eran caseros y son buenísimos. El pan de ajo es la primera vez que lo estamos comiendo casero. Todas las veces ya era industrial. Le vamos a pedir a Gaby que nos cuente la receta. Entonces, para hacerlo pan, yo usé mantequilla, ajo, limón y un poquito de mozzarella. Está realmente, pero muy sabroso. Es también un plato muy típico de Brasil que vamos a extrañar. Los caseros, los que hicieron Gaby y Jorge en Osorio al último, estaban buenísimos. Creo que me copio el feijoão y el pan de ajo en mi lista también. No puedes, solo podías elegir 3. Y hablando de 3, ¿cuáles son las 3 playas que más te gustaron? Todas sin dudas en el estado de Alagoas, creo. Así como, sí. Mi estado favorito fue Alagoas, sin dudas. Un buen lugar para ir de motorhome, estar estacionado al lado de la playa, abrir la puerta y tener la playa ahí, agua calentita, tranquila, calma, un paraíso. San Miguel de los Milagres, sin dudas. Maragogi, Yaparatinga, que está ahí cerca. Yo sumaría que no está en el estado de Alagoas, está en el estado de Bahía, en el Morro de San Pablo, una de las playas que visitamos, la playa 4, fuimos a pasar el día. Depende, como siempre decimos, las playas depende un montón de la experiencia de cada uno, de cómo esté el viento, de cómo esté el día, de cómo haya estado el viento los días anteriores. Si hay Ese algas día, o no, si hay sol, lluvia, lo que fuese. el agua, la pileta, el mar planchado, parecía una pileta. Estaba caliente. Esa fue el agua para mí más caliente que vivimos. La verdad,
espectacular. Y ahí mismo, en Morro, una playa que estuvo increíble fue en Boipeba, que eran las piscinas naturales de Morerere, que hicimos una navegación fabuloso, fabuloso. Así que creo que sí. ¿Sumarías alguna playa más? No, creo que ahí coincidimos bastante. Súper recomendable. Seguimos con el top 3. Ciudades que más nos gustaron. Creo que coincidimos. Sí, creo que sí, corregime, pero Brasilia, una locura. O sea, una ciudad que hace 60 años, vimos una foto, era un terreno baldío, no había nada. No era un terreno, porque era gigante. Terreno baldío. Claro, pero la foto era así, nada. Y en 3 años construyeron una ciudad de cero monstruoso, la verdad. Que es eso, muy linda, muy linda. muy Así pintoresca. que, si aún no conocieron Brasilia, vayan a ver ese video porque vale la pena. En nuestro Instagram tenemos un reel que son 5 lugares gratis para conocer en Brasilia. Vale la pena. Ouro Preto, sin duda, también fue una de las últimas ciudades que conocimos. En el estado de Minas Gerais. Y bueno, tiene mucha historia, digamos, es parte de la Estrada Real, que cuando no vamos a hacer todo un video ñoño también, porque es uno de los videos más ñoños que tiene el canal. Toda la historia de Ouro Preto contada acá por la más ñoña. Una ciudad increíble que se puede ver la historia, se puede palpar toda la época de los esclavos. La verdad, espectacular, nos sorprendió un montón. Vayan a ver ese video también. ¿Y la tercera? O sea, al fin y al cabo, el 1 y el 2 son lugares que tenían mucha historia. Y en tercer lugar, creo que, no sé, está como para mí difícil, capaz que acá elegiría una cuarta. Hay 2 ciudades que nos gustaron mucho. Una es Río de Janeiro, o sea, la combinación de la playa, la ciudad con los morros. Es una locura, Río. La vida que tiene, los lugares que hay para conocer, hermoso. Y por otro lado, para ti, muy del estilo de Ouro Preto, también fue un lugar que nos gustó mucho. Y a mí, un lugar que me gustó mucho es Jericoacoara, una ciudad sobre arena que solo se llega cruzando las dunas. Me impactó un montón. O sea, todo el pueblo, digamos, es para recorrerlos por las calles de arena. Todo a pie. Muy buena onda, con lucecitas, iluminado. Tiene como una magia del estilo también de lo que vimos en menor escala en Caraíba, en el estado de Bahía, digamos, pero así como muy pintorescos. El lugar que menos te imaginabas que existía en Brasil, porque obviamente Brasil, lo primero que se te viene a la mente es playa. ¿Cuál fue el lugar que más te sorprendió de Brasil? Sin duda es que Chapada Diamantina, y es nuestro lugar favorito en Brasil, en el estado de Bahía, porque nunca nos imaginamos encontrarnos con esos paisajes. Como decía Santi, uno se imagina playas o a lo sumo el Amazonas, que es otro pendiente que vamos a ir en algún momento, pero los paisajes de Chapada Diamantina... Increíbles, increíbles. Nos sorprendió así al nivel de haber visto las cataratas o el glaciar Perito Moreno, haber llegado a la Chapada Diamantina en el Cachoeirão, ¿era? Cachoeirão. Impresionante, una locura. ¿Cómo sigue esto? A ver. Esta me gusta. La palabra más difícil en portugués, que más te costó pronunciar. Si este video lo están viendo todos nuestros amigos brasileños, se van a reír mucho. Y ya van a adivinar cuál es. Ya la saben, porque se rían de la cara que yo ponía antes de hablarla. Voy a hacer una aclaración acá con respecto al tema del idioma que nos preguntaron mucho. Santi tenía alguna noción, conocimientos básicos del portugués. Sí, muy poco, igual, fue un curso intensivo de verano. Pero bueno, pero tenías idea, yo no sabía absolutamente nada. Cuando llegamos a Brasil, comenzamos a la semana, fuimos, para quienes no saben, llegamos al casamiento de unos amigos brasileños y empezamos a compartir mucho tiempo con brasileños. De ahí empezamos a viajar con brasileños y al estar con ellos durante 2 meses hablábamos todo el día portugués y ahí fue cuando aprendimos bastante el idioma. Así que fue una de las cosas más lindas también que nos llevamos. No solo los momentos compartidos, sino haber aprendido otra lengua. Hay cosas que son difíciles entre el portugués y el español, que es las pronunciaciones de la R y la J. Porque para nosotros, por ejemplo... Sí, son sonidos que no existen en español. Ya en la forma de la lengua, en la boca. Para nosotros, la palabra es cachorro. Cachorro. Y en portugués es cachorro. Cachorro. Entonces yo tenía que hacer, yo hacía una cara y un esfuerzo de decir, para poder decir, para que no me saliera cachorro, entonces era cachorro. Bueno, y ahora ya me sale más fácil, cachorro, pero hay que decirlo así, fluido. Muy loca. ¿Y la tuya?
Y yo siempre vos te me reías cuando pronunciaba igreja, igrejinha, Que después le ponías igrejinha, no sé, pero se me trababa siempre. Igreja, que es iglesia, fueron dos palabras que todavía hoy nos reímos. Pero hay una expresión que se nos pegó muchísimo y voy a dejar que le cuente Santi. Nos. Es como, encima no se puede mucho explicar, es como, no te puedo creer, entonces, mirá qué buena esa montaña, nosa, todo el tiempo, y lo dicen todo el tiempo, así que nos hicieron repegar esa palabra. Nosa, nosa, así você me mata. Ay, se te pego, ay, se te pego. Vamos a contar el peaje más caro y más barato que pagamos y cuánto gastamos en promedio. Bueno, voy a arrancar yo. En promedio gastamos $23 por día, que da unos $700 por mes. Pero para quien quiera conocer en detalle, tenemos un video que se los dejamos acá. Vamos contándoles ítem por ítem. Y el peaje más barato, si no recuerdo mal, fue 2,10. Para mí pagamos uno más barato. O 1,80, por ahí. Sí me acuerdo del más caro, que fueron casi 25 reales. Un montón, era 25 reales. Y por último, yo necesito que la cuente Santi. Yo sé que hay un montón que ya vieron ese video. No sé si lo contamos en el video o en un vivo, no recuerdo. Pero, ¿cuál fue la anécdota más graciosa? Juro que es verdad, juro. Hay gente que te sigue creyendo por esa anécdota. Sí. Fuimos a Morro de San Pablo, que es un lugar que es una isla, solo se llega en barco. Entonces dejamos el camper y fuimos a un hostel. Y cuando llegamos, viste que te dejan todo acomodadito, estaba la toalla, así acá voy a poner la foto enroscadita, y había una bolsita con la toallita, con esta bolsita y el jabón. Yo le dije a Caro, mirá qué buena onda, shampoo y jabón, shampoo y crema enjuague sólido. Digo, ¿cuál será cuál? Me parece que este más amarillito debe ser el shampoo. Me fui a bañar, abrí, me pongo un poquito. Digo, esto no hace espuma, me parece que esta es la crema enjuague. Agarré el otro, me puse. Tampoco hacía. Digo, está buenísimo, tiene. Sentí el olor a coco y le hice a Caro. Digo, este tiene maracuyá, pero no está bueno, digo, no hace nada de espuma. Voy a buscar mejor el otro shampoo. Pero ya me había embadurnado toda la cabeza con esto. Y cuando salgo, hablando con los chicos, me dice, estaban ricas la cocada, ¿no? ¿Qué cosa le digo? Las cosas liberan para comer, yo me lo puse en la cabeza que yo no tenía shampoo. Ahora lo estamos comiendo, están muy ricos. Y saqué una foto para mostrarle que no le estaba mintiendo con la bolsita ahí abierta en el baño, me llené la cabeza de eso. Pero bueno, anécdotas que quedan para el recuerdo. Pero antes yo quiero hablar de algo puntual, que fue el tema de la seguridad, que creo que fue la pregunta que más recibimos con respecto a Brasil, preguntándonos, che, no me animo a ir a Brasil, tengo miedo, me han dicho esto, es seguro, dónde duermen y demás. Estuvimos 6 meses en Brasil, nunca vimos ni vivimos una situación de inseguridad, nunca tuvimos ningún problema. Obviamente que hay que tomar los recaudos necesarios. En las ciudades grandes tratamos de estar el menor tiempo posible. Fuimos a Río, buscamos un lugar seguro, pero estuvimos una noche y nos fuimos. Lo mismo en Salvador. Hay que tomar recaudos como en cualquier país del mundo, pero nos llevamos el mejor recuerdo y la mejor imagen con respecto a Brasil. Puede que haya gente que haya tenido una experiencia no tan buena como nosotros, así que la verdad que nuestra experiencia 6 meses fue impecable. Y en las rutas también, digamos, nunca nos pasó nada. Esas cosas pueden pasar en cualquier ciudad o país del mundo, ¿no? O sea, viajamos 21 veces por Argentina y nunca vivimos una situación. Y obviamente que hay personas que les puede haber ocurrido. Ánimos y vengan a conocer este hermoso país que es increíble. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este resumen, anécdotas, y para nosotros fue como una forma de agradecer a todas las personas que conocimos, amigos, gente que nos ha ayudado, que nos ha abierto las puertas de su casa, que no nos conocían, que nos han enseñado a hablar un idioma, que nos han hecho comidas especiales en Brasil, que nos han contado un montón de cosas del país. La verdad que estamos muy agradecidos. Esa es la imagen que nos llevamos de los brasileros y de Brasil en sí, digamos. Amabilidad, buena onda, predisposición. Alegría. Mucha. Fiesta. Todo era buena onda. Así que esa es nuestra imagen. Y sin dudas que conocimos lugares increíbles.
pero siempre decimos que lo que más nos llevamos son los recuerdos compartidos con las personas. Hicimos muchos amigos y conocimos mucha gente maravillosa, y eso es lo que va a quedar guardado en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que gracias, Brasil. Gracias por tanto. Los invitamos, al que todavía no lo haya hecho, que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, y los invitamos a seguir esta aventura en la temporada 4, que va a ser por Uruguay. Esperamos que les haya gustado este video. Los invitamos a que nos dejen un like. Los leemos en los comentarios. Cuéntenos en los comentarios cuál fue el episodio que más les gustó de esta temporada. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata para el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento transformando